Pastor, ¿toda persona, sin importar raza, cultura o religión, es hijo de Dios? Pues eso es generalmente lo que piensan las personas. Pero pues, como siempre lo hemos dicho, Jonathan, no es lo que nosotros pensemos, es lo que la escritura nos diga. Y en sí, la gente va a decir, muchas personas van a decir, pero ¿por qué la escritura? Porque aunque muchos no crean en un Dios creador, pues en sí, para nosotros los creyentes entendemos y reconocemos a Dios como el creador de todo. Entonces necesitamos saber el creador de todo, a quienes ve como hijos y quienes no. Bienvenidos a un episodio más de Eternals. Hoy estaremos hablando de quiénes son los hijos de Dios. Entonces comencemos, Jonathan, hablando generalmente, ¿sí? De lo que es la creación, porque generalmente la gente dice, bueno, si ustedes dicen que Dios es el creador, Dios forma al hombre, entonces el hombre es hijo de Dios. Entonces, esta idea es humana, pero realmente no es cristiana o no es bíblica. Y yo quiero que vayamos y miremos esto generalmente en el libro de Deuteronomio, como texto base a nuestro estudio, en el capítulo número 14, en el versículo número 2, y nos dice aquí lo siguiente. Deuteronomio 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, a base de este texto vamos a empezar a desarrollar este tema, Jonathan. Ahora, muchos van a decir, pero es que ese texto habla del pueblo de Israel. Y sí, es cierto, habla del pueblo de Israel, pero cuando habla o nos dice la palabra pueblo, significa que hacen parte ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, nos está diciendo que Él ha escogido a un pueblo como suyo, como parte de Él. Entonces, me da una idea totalmente contraria a lo que la gente dice, de que generalmente el ser humano hace parte del pueblo de Dios. No, Él está diciendo que este pueblo, sí, literalmente Israel, va a ser su pueblo. Lo que me deja a mí entender es que los demás pueblos entonces no hacen parte de Él. ¿Por qué? Al ver las escrituras y recrearnos en ellas, vamos a entender que sí, que hay creación de Dios, pero que dentro de esa creación hay unos que hacen parte de sus hijos, ¿sí? Y según la escritura nos dice que hay tres tipos de hijos de Dios. Los primeros serían los ángeles. Y para verlo sería interesante que vayamos al libro de Job, en el capítulo número 1, en el versículo número 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, entonces ahí nos da una declaración, hijos de Dios. Y cuando nos presenta a Satanás, automáticamente, ¿qué entiendes tú? Viendo a Satanás allí en ese punto. Que es hijo de Dios. Ok, pero ¿qué es Satanás? ¿Qué ser es Satanás? Un ángel. Ok, es un ser angelical. Sí, en el mundo angelical es importante que lo veamos de la siguiente manera, porque la gente ha pensado que todos los ángeles son iguales. No, hablamos de pongamos la palabra raza, ¿sí? No está en la Biblia la palabra raza, lo vamos a ver para empezar a distinguir. En el mundo se habla de la raza. Usted es de raza negra, usted es de raza blanca, usted es de raza amarilla. En general no existe sino una sola raza, de la raza humana, ¿sí? Entonces, en los ángeles existen, en el mundo angelical existen varios seres, que son los querubines, los serafines, los ángeles, ¿sí? Y sobre esta creación entonces se está hablando allí. Los ángeles vinieron a presentarse delante de Dios, los hijos de Dios, y entre los cuales estaba también Satanás. Satanás es un arcángel, ¿sí? Si es un arcángel, es un querubín. Satanás es un querubín, ¿sí? Hace parte de esta naturaleza angelical. Pero lo que nos hace entender es que estos seres angelicales creados por Dios, Dios los ve como hijos de Él, ¿sí? Entonces, empezando a hablar acerca de los hijos de Dios, miramos el primer grupo, y el primer grupo entonces serían los ángeles. Miremos el segundo grupo. Yo quiero ir entonces al libro del profeta Oseas, en el capítulo número 11, en el versículo número 1, y yo quiero que tú me prepares el tercer grupo, que sería Juan capítulo 1, versículo número 12. Y mira lo que nos dice Oseas en el capítulo número 11, en el versículo número 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, iniciamos con Deuteronomio, donde nos decía, tú eres mi pueblo, ¿sí?
Entonces estábamos involucrando que Dios hizo a una generación su pueblo. Aquí vengo al libro del profeta Oseas y Dios está llamando a este pueblo como su hijo. Su hijo. Lo que nos hace entender es que el segundo grupo de los que hacen parte de los hijos de Dios son los israelitas o el pueblo de Israel. Ahora miremos el tercer grupo, que sería en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es autoridad, sí, en el griego. Entonces dice que a todos los que le recibieron, y este texto ha sido muy controversial y muy mal enseñado, y es bueno volver a repetir, aunque ya hablamos de él. Cuando a la gente se le ha enseñado, reciba a Cristo, y entonces creen que recibir a Cristo es decir, yo te abro. Hacer una oración. Sí, hacer una oración es decirle, yo te abro mi corazón, te recibo como mi único Señor y Salvador, pero en realidad no es lo que nos está diciendo el texto. ¿Qué entiendes tú, Jonathan, cuando allí te está diciendo a los que le recibieron? A los que recibieron sus palabras. Gloria a Dios. Ese es el punto. Cristo vino a reflejarnos el Evangelio, ¿sí? Dice, lo que oí de mi Padre, eso vengo a enseñarle, ¿cierto? Entonces, Cristo vino a darnos unas palabras. Cuando dice el texto a los que le recibieron, porque más adelante dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, porque nos damos cuenta que sus hermanos no le creían. Es más, para poner esto un poquito más controversial, ni María le creía a Jesús. ¿Cómo vas a decir tú eso si ella tuvo la revelación del ángel cuando vino, le trajo el mensaje, ella sabía claramente que Jesucristo era el Hijo de Dios? Pero cuando yo me doy cuenta que un día María y sus hijos fueron donde Jesús y le avisaron al maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman, la respuesta de Jesús me da una claridad de lo que había en el corazón de ellos. Jesús contesta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que ni sus hermanos ni su madre le estaban creyendo de que él era el Hijo de Dios. Es más, cuando Cristo hace milagros, sus hermanos le dicen, ¿y para qué haces esto escondidas? Si tú eres el que dices ser, ¿por qué no lo haces para que todos lo vean? Lo que nos da a entender entonces que aquellos que estaban cerca de él no le creían, no recibían su palabra. No, aún tenían dudas, ¿no? Exacto. Porque pues de pronto andaban con él y todo, pero aún esa fe no estaba afirmada, pues todavía no creían como debe ser. Sí, porque más adelante vemos a uno de los hermanos terrenales de nuestro Señor Jesucristo siendo parte del ministerio de Jesús. Entonces, hubo dudas y tú sabes que la duda es la puerta o el camino hacia la incredulidad. Entonces, el texto está diciendo, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, no recibieron sus palabras, no recibieron su mensaje. Cuando el Señor está diciendo allí en Juan 1:12, y los que le recibieron, es decir, los que reciben su palabra y los que creen en su nombre, les da Dios, el Padre, la autoridad de ser hechos sus hijos a través de Cristo. Entonces ya vemos tres grupos de los que hacen parte de los hijos de Dios: los ángeles, el pueblo de Israel y el cristiano. Ahora, aquí hay que ahondar más, Jonathan. Porque los cristianos, o se le llama cristianos en el mundo secular, a todo aquel que tiene a Cristo como un referente. Entonces en el cristianismo vemos por primera medida en el mundo al catolicismo. Entonces vienen los protestantes, vienen los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los pentecostales, los luteranos, la iglesia de Inglaterra. Y así sucesivamente, ¿sí? Y aquí hay que desglosarlo completamente para entender que no todo el que se llame ser cristiano realmente lo es. Es importante explicar esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, para conocer la profundidad de todo esto acerca de los que sí son cristianos, miremos dos textos importantes en la Escritura. El primero sería en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14. Mientras tanto, Jonathan, tú preparas Mateo capítulo 5, versículo número 9. Mira lo que nos dice Romanos 5:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, se me aclara todo el panorama. Entonces, no todo el que diga ser cristiano lo es, y esto involucra también a la iglesia, ¿sí? No todo el que diga que es cristiano, porque secularmente se dice los cristianos es la religión mayoritaria en el mundo. Tú me dijiste al principio, hijo de Dios es cualquiera, sin importar su raza, su cultura y su religión, y yo te digo, no.
O sea, no todos son hijos de Dios. Ahora, los que son hijos de Dios, no importa de qué religión vinieron, no importa de qué cultura vinieron y no importa de su color de piel, ¿sí? No importa. Cuando yo vengo a Cristo, cuando recibo las palabras de Cristo, cuando creo en Cristo, entonces el Señor me da una potestad. Ahora eres hijo de Dios, sin importar de dónde viniste, porque Cristo no llama a religión. Cristo llama a un encuentro personal con Él para que conociendo a Cristo yo pueda conocer al Padre. Ese es un punto que yo creo que hay que aclarar. Y es que a veces la gente dice, es que Dios no es religión, entonces no importa si usted es católico, pentecostal, pero yo pienso que en cuanto a ese tema, cada una de estas religiones, como lo llamamos, tienen unas creencias, y es lo que usted viene diciendo, que para yo ser hijo de Dios tengo que creer en las palabras de Cristo. Pero cada una de esas religiones, no todas aceptan las verdaderas palabras de Cristo, sino las que se han acomodado a lo que de pronto ellos quieren. Entonces, cuando yo digo a Dios no le importa la religión, entonces mucha gente lo toma, es que bueno, yo puedo ser pentecostal, puedo ser católico, puedo ser lo que sea, y mientras yo crea en Dios como debe ser, voy a ser hijo de Dios, pero no va tanto a eso, sino en que tú creas de verdad en la palabra de Dios. Es que acerca de eso mucha gente te puede decir a ti, o nos dicen generalmente, es que tú interpretas la Biblia a tu manera y yo la interpreto a mi manera, pero yo estoy buscando a Dios. Y ese es el punto clave que está en este texto, que es importante volverlo a leer para entenderlo. Dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia no se interpreta según tu pensamiento, ni mi pensamiento, porque si se interpretara según mi pensamiento, yo hace rato lo hubiera acomodado a mis placeres. Claro, porque es que si tú ves, aún dentro del cristianismo evangélico, aún dentro de esto hay cualquier cantidad de cosas que la gente cree y van contrarias a la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir, es que los cristianos evangélicos son los hijos de Dios, porque incluso dentro de esto también hay gente que va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Hay un montón de enseñanzas dentro del cristianismo que no hacen parte de la palabra de Dios, aunque se llama ser iglesia. Por eso hay una palabra clave en la Biblia que llama mi remanente. Y esa palabra remanente en el original hebreo, Jonathan, significa un pequeño puñado. ¿Sí? Un pequeño puñado realmente es el pueblo de Dios o los hijos de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que la gente necesita entender, porque dentro del cristianismo, como tú lo estás diciendo, hay un montón de gente que tiene un montón de ideales que no son bíblicos. Y el Señor dice claramente, si permanecéis en mí, porque a esto es lo que estamos yendo. El Señor dijo, los que me recibieron, ¿sí? Recibimos su palabra. Y vuelve y nos dice más adelante, capítulo 8 del Evangelio de Juan, si permaneces en mí y mis palabras, ¿las palabras de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Y las palabras de Cristo son las de quién? Las del Padre. ¿Sí? Si y permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Si el Señor me recalca y me dice que verdaderamente significa que hay gente que quiere ser discípulo de Cristo. Falsamente son. Exacto. Cuando la gente veía a Judas andando con Cristo, haciendo milagros, echando fuera demonios, recogiendo las ofrendas del ministerio, la gente que pensaba que era Judas. Un discípulo. Okay. Incluso hasta los mismos discípulos no sí, se daban cuenta. Gracias. Sí, no sabían. De pronto estaban o muy concentrados en el Señor o muy concentrados en otras cosas, pero no estaban entendiendo que Judas no manifestaba o no representaba, porque Judas no estaba comprometido. El pensamiento, el sentimiento y el deseo de Judas no era el pensamiento, el sentimiento y el deseo del Señor. El Señor se lo dijo un día a Pedro, pero ustedes, ¿por qué ponen la mira en las cosas de la tierra? Porque no somos llamados a poner la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, del cielo, que es a donde Cristo nos ha llevado siempre, nos enseña. Entonces, Judas tenía una apariencia de ser discípulo, una apariencia de ser cristiano. Y aquí es donde mucha gente se siente incómoda cuando yo le digo, es que Judas nunca perdió la salvación, porque Judas nunca la tuvo. Judas nunca fue cristiano. Judas nunca vivió enamorado del Señor. Y eso es lo que aquí nos estamos refiriendo, porque si estamos hablando de los hijos de Dios, yo no puedo engañar a la gente diciéndole, es que tú eres hijo de Dios, o órale a Dios, porque Dios escucha a todos, que sería otro tema más adelante. No engañemos a la gente, porque en realidad no todos son hijos de Dios. Por eso no vemos este texto hablando de los hijos de Dios desde Adán y Eva. Entonces Romano me está diciendo
claramente que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu, de Dios, no por la carne, no por las emociones, no por la doctrina o los mandamientos de hombres, sino por el Espíritu de Dios. Y Cristo me dijo claramente que hace el Espíritu de Dios. A vosotros conviene que yo me vaya porque os dejaré otro ¿qué? Consolador. Que os guiará a la verdad. A la verdad. Y Cristo mismo dijo, yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Ok, listo, sencillo. Me está diciendo el Señor que el Espíritu Santo me va a llevar ¿a quién? A Cristo. ¿Y Cristo me va a llevar a quién? Al Padre. Este texto me deja totalmente claro que los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Pero hay otro texto, Jonathan, allí en Mateo 5. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando yo miro a Cristo, recuerda que el texto base para los cristianos es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tengo que mirar a Cristo. Cristo nos dice algo muy importante en nuestra vida como creyentes, y es mirar su carácter, ¿sí? Los celotas querían conquistar, ¿sí? O querían establecer el reino del Señor en el pueblo de Israel. Estaban influenciados por el imperio romano. Se le acercan y le dicen al Señor, listo, hagamos la revolución. Sí, por eso es que cuando alguien te diga a ti que Cristo fue revolucionario, niégalo totalmente, Jonathan, porque esto no es cierto. El Señor le dice, no, es que el reino de mi Padre no es de esta tierra. El reino de mi Padre es celestial, es diferente, ¿sí? El Señor no fue a manifestar o a ir a la guerra. El Señor fue un pacificador. Lo que el texto me está diciendo es que los pacificadores, es decir, los que van según lo que Cristo ha establecido. Cuando Cristo estaba delante de Pilato, delante de Herodes, delante de los soldados, delante de Caifás y de Anas, y delante de un montón de gente que hacía a Cristo mientras ellos lo irritaban. Nada, callar. Un pacificador, ¿sí? Y eso es lo que me está diciendo el Señor. Un verdadero hijo de Dios es aquel que vive en pos de la paz, ¿sí? En pos de establecer, de ser acorde a Cristo, de ser o de actuar según Cristo. Si yo no soy un pacificador, aunque diga ser cristiano, no soy hijo de Dios. Eso me hace acordar de hoy en día en redes sociales ven tanta cosa. Y me acuerdo de un pastor que a veces, o sea, sube pues videos y en las prédicas. Y pues usted sabe que en redes sociales todo el mundo comenta y de buena manera, de mala manera. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención de él y de muchos otros pastores y de cristianos. Es que cualquier cosita que le dicen siempre contestan como, o sea, la forma de contestar no es nada pacífica. Yo creo que... O sea, no, pero es que son fariseos, entonces hay que contestarle así porque Cristo lo hizo. Pero, o sea, cuando lo estaban escupiendo y todo eso, y cuando iban a crucificar a Cristo, Cristo cayó. Es que Cristo confrontó, y gracias, y ya sé a qué te refieres, que es un pastor muy conocido desde la juventud por muchas generaciones. Y es que este enfoque o esta respuesta o estas palabras de Cristo a los fariseos, cuando les dijo fariseos hipócritas y toda esta cosa, no fue por lo que le hablaban o por cómo se comportaban con él o cómo lo irritaban, no. Cuando Cristo les habló de esta manera, ¿sabe cuándo lo hizo? Cuando los confrontó con su doctrina, ¿sí? No es porque lo ofendieron. Cristo cuando lo ofendieron, callado. Cristo cuando lo irritaron, callado, porque ese es el carácter de un cristiano, un pacificador. Pero cuando se metieron con la palabra del Señor, entonces el Señor les dijo, bien dijo de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Le dicen los discípulos, venga, maestro, los fariseos se irritaron contigo. El Señor le contesta, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos, pero tú estás viendo que toda esta conversación se basa en la doctrina del Señor. Pero y a lo que tú vas, cuando a Cristo lo irritan mientras lo golpean, ¿a ti te golpean y qué sientes? ¿Felicidad? No. No, a ti se te va subiendo el mal genio, ¿cierto? Ya que eres cristiano y con la ayuda del Espíritu Santo te controlas o te controla el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el Señor estaba quieto. Tú lo has dicho. Sí, como que lo que tú digas. O sí, pero sus respuestas fueron pacíficas. Cuando una persona dice ser cristiana, como tú me estás diciendo, porque yo leí esos comentarios antes, de que este es un fariseo, o en tipo burla, o en tipo sarcasmo, porque yo los vi, yo digo claramente, esta gente no ha conocido a Cristo. Sí, porque Cristo me dice,
soportarse los unos a los otros. Y aunque la respuesta que le da a ellos es propia, de verdad la mayoría de gente le está diciendo, no, ustedes son unos libertinos, porque sí es así. Yo como si de verdaderamente amo al Señor, Jonathan, y tú estás mal, y yo sé que tú amas al Señor, y yo te corrijo a la luz de la Biblia, no para juzgarte ni para condenarte, sino para que reacciones porque te vas a caer. ¿Tú que temes a Dios, qué haces? Escuchar. Sí, de pronto sí te molesta un momentico, pero recapacitas. Si tú lo haces conmigo, porque como la mayoría de pastores son intocables, no les puedes decir nada, porque eres un hijo del diablo, ¿sí? No, cuando tú de verdad eres un pastor y de pronto te equivocas porque somos seres humanos y un alma de la iglesia y ve, pastor, lo que pasa es que su reacción no fue la apropiada, ¿sí? El pastor, si de verdad temía a Dios, aunque de pronto esté molesto y le moleste ¿por qué viene a decirme? Si de verdad tiene el temor de Dios, va a ser un pacificador y va a decir, no, tienes la razón. Y va y pide perdón. Yo realmente, pastores que reconozcan su condición o sus errores, conozco muy pocos. De pronto me cabrán en la mano, porque la mayoría son soberbios, altivos. Y yo te digo, ¿de verdad estos son hijos de Dios? No, y no solamente pastores, usted, por eso le puse el ejemplo de hoy en día las redes sociales, porque usted ve cualquier video que usted vea de cristianos donde de pronto se exponga una falsa doctrina o cualquier cosa donde la gente vaya y comente es que eso no es así, siempre está la gente contestando con pleito, siempre usted va a ver la gente contestando con dos piedras en la mano, diciéndole cualquier cantidad de cosas a los demás y son cristianos. ¿Sabes? Uno se queda aterrado. ¿Sabes a quién me hiciste acordar? A Pedrito. Pedro ahí ve que le cogen al maestro, porque de verdad si tú ves a alguien enamorado, Jonathan, del maestro, Pedro estaba totalmente enamorado de Jesús. Entonces van y le tocan al maestro y el Pedro le sale la carne, ¿sí? Y va y le corta la oreja a Malco. Y el Señor le dice, no, Pedro, no lo hagas, no lo hagas. No fue lo que te enseñé, Pedro. No fue mi ejemplo, Pedro. No sabes que al que a hierro mata, a hierro muere, Pedro. Mira que el Señor no le validó y le dijo, uy, Pedrito, gracias, me defendiste. No, el Señor corrigió a Pedro. Porque según lo que estamos viendo ahí, que nuestro Cristo nos dice en Mateo capítulo 5, un verdadero hijo de Dios es un pacificador. Entonces, hasta este punto yo creo que queda claro quiénes son los cristianos que realmente son cristianos, no los que tienen nombre de cristiano, sino que viven, porque la vida de un cristiano es de cambio, ¿sí? Es de un estado de constante cambio. Yo quiero ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 20, en el versículo número 36. Y mira lo que nos dice aquí este texto, Mateo capítulo 20, versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Cuándo hay resurrección sobre mi vida? Cuando yo he muerto. Cuando muere. A ti te gusta sembrar las plantas y te molesto muchas veces y te digo el señor el señor de las matas, ¿cierto? Y es bonito, ¿sí? A mí me gustan también las plantas. No tengo la oportunidad de sembrarlas, pero, ¿sabes? La paciencia. Sí, para tú sembrar algo desde cero, necesitas sembrar una semilla. Y la semilla puede ser muy bonita, pero esa semilla, para poder dar vida, tiene que morir. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Para poder nacer de nuevo, tengo que morir a mi yo, que es lo que dice Pablo en su epístola a los Corintios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, lo que me está diciendo aquí el Señor: son hijos de la resurrección, de la nueva vida, y nos compara con los ángeles. ¿Te acuerdas que te dije que el primer grupo de hijos de Dios son los ángeles? Ahora la gente va a decir, bueno, entonces si Satanás, que es ángel, es hijo de Dios, entonces Satanás es salvo. No, porque así como en el cristianismo, y lo hablamos acerca de Judas y todo, hay gente que hace parte del evangelio que sí son hijos, pero hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia, Jonathan, tristemente, van a caer en la ira y en la disciplina de Dios. Fíjate que hay madres que lloran a sus hijos, porque nunca un buen padre ni una buena madre va a traer hijos a la tierra para algo malo o para que se los maten. Pero muchas veces mueren, y personas que de verdad sí tienen mente dicen, tristemente fue por sus malas decisiones, por sus errores. Pero no quisiera una madre perder a su hijo. Pues el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, pero lamentablemente hay hijos de desobediencia que no quieren reaccionar. Y aunque son hijos,
están en la desobediencia, y si soy desobediente no puedo heredar la gloria de Dios. Pero usted ya hablaba de cambio y dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios también por el espíritu de adopción. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a la vida de uno, también hay un cambio. O sea, eso es lo que hablamos en un episodio, de que la evidencia de que uno tiene el Espíritu Santo es que hay un cambio en la vida de uno. Hay un fruto que manifiesta quién está en uno. Y Entonces, eso es algo que ahorita que estábamos hablando de Judas, que de pronto usted decíamos que los discípulos no se dieron cuenta, y en realidad es porque no estuvieron atentos, porque Judas siempre manifestó lo que era. ¿con quién mantenía Judas? Claro, mantenía con los fariseos, mejor dicho, y usted ve que, por ejemplo, cuando la mujer que derramó el frasco del perfume, él siempre era pendiente de otra cosa. O sea, él siempre demostró lo que era, sino que nadie estuvo atento. Exacto, siempre demostró lo que era. Tú hablaste de una palabra que es importante y es hijos de adopción, ¿sí? Que sería el punto para saber quiénes son el tercer grupo de los cristianos que son hijos de Dios, los que fueron adoptados. ¿Cuándo fuimos adoptados? Porque sí, el primer pueblo que Dios escoge es al pueblo de Israel. Pero dentro del pueblo de Israel, hoy en día, muy pocos son hijos de Dios. Porque para poder ser hijo de Dios hoy día, después de que Cristo murió y resucitó, necesito reconocer a Cristo. Yo puedo tener sangre de judío. Yo puedo genéticamente ser descendiente de Abraham. Pero si en mi vida espiritual no estoy creyendo en el Hijo de Dios, no soy hijo de Dios. Entonces, soy adoptado porque el Señor dice, pueblo que no era pueblo, va a ser pueblo. Y se lo dice al pueblo de Israel y no les gustó. Porque ellos se creían lo último, cuando el Señor les está diciendo, no, si ustedes no conocen o no nacen de nuevo, no pueden ser mi pueblo. Y aún después de que Cristo murió y resucitó, a Pablo también le tocó seguir con ese, como dicen por ahí, con ese lulo de estar explicándoles esa parte. Y tú ves las cartas paulinas y Pablo insiste en esto. Lamentablemente el pueblo judío, estoy viendo un video ayer de esto, es terrible, no ha querido entender la verdad de Dios. Ojalá reaccionen, pero sabemos claramente que son unos pocos. El carácter de un verdadero hijo de Dios, ¿cuál es? Y deberíamos ya terminar, creo que ya quedó todo claro, y terminar con este texto, Jonathan, mientras yo hablo algunas palabras en Filipenses capítulo 2, en el versículo número 15. Y es que el cristiano tiene un carácter, ¿sí? Tiene una vida, tiene una manera de comportarse, de vivir, de pensar, de actuar, de relacionarse, porque ha entendido que ha cambiado y que ya es un nuevo ser y que tiene una nueva esencia y que esa gloria que Dios ha derramado en su vida, pues necesita revelarla a los demás, que dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está totalmente la descripción de un hijo de Dios. El Señor dijo, estos son como los ángeles. Un ángel que no ha caído es un ángel que va en pos de la gloria de Dios. Por eso están alrededor de Dios o están al servicio del Señor. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, es aquel que vive irreprensiblemente, que vive al contrario, allá están las tinieblas, yo tengo que ser luz. Allá está la maldad, yo tengo que huir de ella porque mi humanidad, porque yo todos los días tengo una lucha. Tú te levantas y tienes una lucha con tu carne y tienes que vencer uno, o la carne o el espíritu, pero nos conviene que venza el espíritu. Entonces yo necesito negarme y ser irreprensible, es decir, que no haya una tacha en la cual la gente me pueda señalar porque yo estoy glorificando el nombre del Señor. Esto fue Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.